Puedo sentir el aura persistente de alguien que murió injustamente a través de un objeto que alguna vez poseyó. Siguiendo esa aura, puedo encontrar tanto el cuerpo como al asesino. Cuando la tienda de telas trajo una tela lujosa para la joven dama de la mansión del Gran Tudor, la detuve. La tela estaba manchada de muerte. Efectivamente, más tarde ese mismo día, desenterraron un cadáver reciente en el patio trasero del tendero. Cuando mi prometido me dio una horquilla de oro, grité y la tiré. Rompamos el compromiso. Poco después, las autoridades desenterraron varios cadáveres del estanque de la finca familiar. Mi madrastra me encontró desafortunado y quiso echarme de casa. Miré horrorizado la horquilla que llevaba en la cabeza e inmediatamente pedí que alguien lo denunciara al magistrado. Resulta que la muerte de mi madre ocultaba un secreto que ningún extraño conocía. 0-1 hace un mes, cuando fui a quemar incienso, resbalé, me caí y me golpeé la cabeza. Desde entonces he podido percibir cosas que otros no pueden. Para ser precisos, puedo percibir el aura de un alma agraviada a través de un objeto que alguna vez poseyó en vida. Y siguiendo esa aura, puedo encontrar el cadáver y al asesino. Porque todo lo que ha sido tocado por la muerte lleva consigo un fuerte rastro de la presencia del difunto. Perdura flotando alrededor del cuerpo del asesino. Al igual que ahora, el tendero le entrega un rollo de tela a la joven de la mansión del Gran Tudor. Hay un fuerte olor a humo y fuego, el tipo de aura que caracteriza a la gente común y corriente. En mi mente aparece una aldeana de rostro amable. Había ahorrado sus pequeñas ganancias de años de bordado y tímidamente le entregó sus monedas al tendero, con la esperanza de cambiarlas por este rollo de tela fina. El tendero sonrió con los ojos entrecerrados por la codicia, dijo que había algún cálculo extra que resolver y la llevó al patio trasero. Pero ya había echado una droga al té que le había dado, arruinando su inocencia. La pobre chica había ahorrado dinero durante años para comprar una pieza de buena seda, y así poder hacerle ropa nueva al hombre que amaba, que estudiaba día y noche para el examen. Sin embargo, quedó arruinada por ello. Desesperada, se golpeó la cabeza contra la pared y murió en el acto. Incluso en su último momento se aferró a la tela con fuerza. Su sangre lo empapó, y un fragmento de su espíritu se aferró a la tela. El tendero lo entró en pánico. Su tienda estaba en el distrito más concurrido de la capital, y no era fácil llevar un cuerpo hasta las afueras para deshacerse de él. Por pura casualidad, habían excavado el jardín para trasplantar un nuevo árbol. Amplió la fosa, arrojó el cuerpo hasta el fondo y la enterró a toda prisa. En cuanto a la tela manchada de sangre, la codicia lo cegó tanto que la lavó, la secó y la volvió a poner a la venta. Desafortunadamente para él, este mismo rayo fue el que la joven dama de la mansión del Gran Tudor escogió. 02, si mal no recuerdo, la joven dama de la mansión del Gran Tudor está discutiendo actualmente el matrimonio con el heredero de la mansión del príncipe Rui. Esta seda probablemente esté destinada a confeccionar ropa para el futuro heredero. Esperen. Di un paso adelante para detenerlos. Esta tela está manchada de muerte. La criada de la señorita Sia me espetó. ¿Cómo te atreves a faltarle tanto respeto a mi señora? La señorita Sia hizo un gesto con la mano, y la criada obedientemente se puso detrás de ella. ¿Por qué dices eso? Había una clara curiosidad en los ojos de la señorita Sia. La expresión del tendero se ensombreció. Me lanzó una mirada irritada. Así que es la segunda señorita del Ministerio de Personal la que causa problemas otra vez, dijo con desdén. Aunque la segunda señorita rara vez compra telas porque tiene el bolsillo apretado, al menos debería saber controlarse. Entonces rápidamente sonrió amablemente y se lo contó a la señorita Sia. Mi señora, quédese tranquila. Nuestros productos son los mejores de la capital. Tiene un gusto exquisito. No te dejes engañar por las tonterías de los demás. Lue no soportó verme difamada y quiso hablar, pero la tranquilicé con una mirada. Tendero, sabes muy bien si te estoy haciendo daño. El tendero lo extendió la tela delante de todos. Miren, miren todos. Mi tela está impecable. La segunda señorita Su no puede permitírselo, así que difama a nuestra tienda. Que cada uno juzgue por sí mismo. Mostró ambos lados de la tela. De hecho, no había ni un solo rastro de sangre. Incluso la señorita se parecía confundida.
Si la señorita Su no quiere comprar nada, la salida está a su izquierda. Pero no me arruines el negocio, dijo con calma. Que alguien la acompañe a la salida. Los demás clientes señalaron y susurraron. Se ha vuelto loca la segunda joven. No puede permitírselo, así que convence a los demás de que no lo compren. Y oído que la señora Su la trata mal. Todo lo que usa es ropa usada de la señorita Su, la hija legítima. Hay una diferencia entre una concubina legítima y una concubinaria. Ella es solo hija de una concubina, y su madre biológica falleció hace mucho tiempo. Claro que no la tratan como a la verdadera señorita Su. Con razón está molesta. Lue dio un pisotón de rabia, incapaz de soportar que me calumniaran. Eso no es cierto. No digas tonterías. 03. Le di una palmadita suave a Lue en la mano, diciéndole que no se asustara. El tendero Lu puede tener la lengua resbaladiza, pero los hechos no mienten. Señorita Xia, si huele bien, sabrá si digo la verdad. El tendero Lu se quedó paralizado un momento y luego estalló en ira. Segunda señorita Su, la respeto porque es la hija del ministro Su, pero me ha provocado una y otra vez. Váyase ahora o no me culpe por ser grosera. Su evidente pánico despertó inmediatamente las sospechas de la señorita Xia. La señorita Xia le hizo señas a su criada para que oliera la tela, pero el tendero Lu se la arrebató de repente. Anda, anda. Si no vas a comprar, olvídalo. Cerramos por hoy. ¡Qué mala suerte! Su comportamiento fue básicamente una confesión. Alguien cercano reaccionó rápidamente y agarró la tela primero, se la acercó a la nariz, solo para fruncir el ceño y retirarla instantes después. Se percibía un olor metálico, como a sangre. ¿De verdad habría matado el comerciante Lu? La expresión de la señorita Xia se ensombreció. Hombres, agárrenlo. El tendero Lu palideció como la ceniza, pero aún así intentó engañar. No entiendo de qué hablan. Lo repito, esta tienda está cerrada. No atenderé a nadie hoy. Miré a Lue. Ella asintió con la mirada fija en la puerta. En ese momento, un escuadrón de policías llegó a la entrada. El tendero Lu intentó correr, pero lo detuvieron de inmediato. ¿Quién denunció el crimen? Di un paso al frente. Lo hice. No les dije que olía a muerte. Simplemente dije que había soñado que el comerciante Lu asesinaba a alguien. Incluso les di el lugar exacto donde estaba enterrado el cuerpo. El mismo lugar que vi en el sueño. Efectivamente, el agente Yao y sus hombres desenterraron el cadáver de una niña bajo las raíces de un árbol, con la frente cubierta de sangre seca. Tras verificarlo, confirmaron que se trataba de la hija de un granjero que había fallecido 3 días antes. El comerciante Lu fue arrestado. Las autoridades lo condenaron a pagar 100 taels de plata a la familia de la joven. Su tienda de telas también fue clausurada. La investigación reveló que la familia de la joven ya había denunciado su desaparición hacía 2 días. Nunca imaginaron que encontrarían su cuerpo hoy. Su prometido lloró desconsoladamente junto a su tumba al enterarse de la noticia. Al regresar a casa, me llevaron inmediatamente ante mi madre. 04. Arrodíllate. Bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en la cara con una expresión fría como una piedra. Eres una mujer joven. Deberías quedarte en casa, bordar bien y aprender buenos modales. Como mínimo, tu boda ya es pronto. Deberías estar en la mansión, cosiendo tu vestido de novia. ¿Para qué salir corriendo y aparecer por todas partes? ¿Quieres arruinar la reputación de Zhang Zu contigo? Su Zhang Zu era mi hermana mayor, la hija que mi madre tuvo. Era de una belleza deslumbrante y dominaba la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura desde pequeña. Incluso en toda la capital, se la consideraba un talento excepcional. Pero yo, que perdí a mi madre biológica a temprana edad, siempre viví del aliento de mi madrastra y mi hermana mayor. Cuando finalmente llegué a la edad adulta, mi madre me arregló un matrimonio. Para ser justos, aunque nunca me trató bien, el matrimonio que concertó fue, sin duda, decente. Mi prometido era Shen Benao, el segundo hijo, aunque nacido de concubina, de la casa del duque de Dinghua.
Incluso un hijo nacido de una concubina de la mansión del duque estaba muy por encima de la hija de un simple ministro de personal. En términos de estatus, sin duda me estaba casando con alguien de mayor rango. Hablando del diablo. Señora, el segundo joven maestro Sen ha venido a proponerme matrimonio. Y además, la sirvienta me miró nerviosa. La señorita Xia, de la mansión del gran tutor, envió algunos regalos. Dijo, los ojos de mi madre se iluminaron. Son para Zhang Zu. El sirviente se arrodilló de inmediato. Y no, señora, son para la segunda señorita. El rostro de la madre se ensombreció al instante. Puedes irte. La sirvienta apenas había dado 2 pasos. Cuando madre le hizo una señal a Zhao Momo, la criada principal. Zhao Momo siguió al sirviente. Mantuve la calma y la mirada baja. Aún eres joven, dijo mi madre con frialdad. Te guardaré esas cosas. Podrás tenerlas cuando te cases. ¿En serio? A lo largo de los años, todo lo que me enviaban siempre se lo llevaban para su custodia. Ya que el segundo joven maestro Sen ha venido a proponerle matrimonio, date prisa e invítalo a pasar. Zhao Momo regresó rápidamente. Señora, he enviado a alguien para que lo traiga. Solo había visto a Sen Benao 2 veces. La primera vez fue durante una excursión de primavera. Él y varios jóvenes estaban corriendo a caballo. No quedó primero, pero quedó cerca de la cima. Me fijé en él porque oí que mis padres planeaban igualarnos. Ese día, sus ojos se posaron en mí más de una vez. La segunda vez fue en el banquete del lago de la mansión Duque de Dingwot. Me perdí en el pasillo cubierto y él me guió hacia afuera. Era guapo en cuanto a apariencia. En cuanto a talento, había aprobado el examen provincial del año pasado. En cuanto a familia, era el segundo hijo del duque. Así que la propuesta de hoy me emocionó de verdad. Pronto la señora Sen y Sen Benao fueron conducidos al interior. Ambos lucían una cálida sonrisa. En cuanto me vio, la señora Sen incluso se quitó el brazalete de la muñeca e insistió en ponérmelo. Sen Benao me miró con ojos rebosantes de cariño. Pero en cuanto lo vi, el terror me invadió. Retrocedí una y otra vez palideciendo por completo. 05 Sen Benao no notó nada. Metió una mano en su bata, sacó una horquilla y caminó hacia mí con una cálida sonrisa. Cixia, te compré esto especialmente. ¿Te gusta? Ven, déjame ponértelo. Su tono era suave y refinado, con esa elegancia que cautiva a cualquiera. Pero le quité la horquilla de la mano de un manotazo, con sudor frío corriéndole por la espalda. No hace falta. No somos el uno para el otro. Cancelemos el compromiso. La expresión de madre se desvaneció al instante. La sonrisa en el rostro de Madame Sen también se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y rígida. Entonces, ¿la familia del duque de Dinghua es demasiado baja para la casa de su ministro Su? Madre entró en pánico y se disculpó de inmediato. Señora Sen, por favor, no me malinterprete. Cixia simplemente no sabe hablar bien. Haré que se disculpe de inmediato. Fingí no entender su mirada de advertencia. En cambio, seguí sus palabras y dije, gracias por su amabilidad, señora Sen. Soy yo quien no es digna del joven maestro Sen. Mi madre vio que la situación se estaba poniendo difícil y me interrumpió de inmediato. Alguien, la segunda señorita, no se encuentra bien. Llévenla a descansar. Conteniendo el miedo, volví a mi patio con la criada. Tenía que admitir que antes de hoy, creía firmemente que mi madre había arreglado este matrimonio para mi bien. Pero ahora lo vi claramente. Las manos de Sen Benao estaban manchadas con múltiples muertes. Incluso se aprovechaba de hombres y mujeres. No. Tenía que denunciarlo cuanto antes. Lue. Como estaba encerrado y no podía salir, solo podía confiar en Lue para todo. Le susurré mis instrucciones al oído. Ella asintió repetidamente y salió corriendo. Justo entonces oí pasos familiares que se acercaban. Su Zongzu había llegado. Hermana, dijo. Me enteré de que hoy rechazaste la propuesta de la familia Sen. ¿Qué pasó? Padre y madre se esforzaron mucho para conseguirte una pareja tan buena.
¿Cómo pudiste avergonzar a mi madre así delante de extraños? Un leve disgusto cruzó su rostro como si hubiera cometido una gran ofensa. Mi hermana mayor era conocida en toda la capital por sus buenos modales. Para guardar las apariencias, solía tratarme aceptablemente. De repente recordé. Antes de que se concretara mi compromiso, parecía sentir algo por Sembenao. Curiosamente, mi madre no los entendía. En cambio, me obligó a casarme. ¿De verdad se desvanecieron sus sentimientos? Decidí ponerla a prueba. Hermana mayor, he oído que Sembenao ha matado gente. 06. Al decir esto, la miré fijamente a los ojos. Para mi sorpresa, esos hermosos ojos se congelaron de repente. Imposible. Como era de esperar. Mi expresión se endureció. Algo definitivamente andaba mal. A juzgar por su reacción, conocía claramente a Sembenao. La casa del duque era poderosa. ¿Por qué mi madre no organizó el matrimonio para ella? Tenía que haber una razón. Mis uñas se clavaron con fuerza en la palma de mi mano. La verdadera pregunta era, ¿sabía Suzangzu que Sembenao había matado? ¿Cómo era posible? Dijo, hermanita, estás pensando demasiado. El joven maestro Sen es talentoso, culto y virtuoso. ¿Cómo podría ser la clase de persona que describes? Jamás se deben decir acusaciones tan infundadas. Si la familia del duque se entera de esto, nuestro padre sufrirá en los tribunales, e incluso nuestra familia se verá implicada. Así que la prestigiosa posición de mi padre como jefe de los 6 ministerios dependía en gran medida del duque de Dingua. Como era de esperar, el matrimonio se centraba en el poder político. De repente recordé a la prima de Suzangzu, Sembenao, hija de la familia de mi madre. Las dos familias eran extremadamente unidas. Sembenao y mi hermana llevaban 2 años viviendo juntas en la capital y eran tan unidas como hermanas. Saqué el brazalete que me había regalado la señora Sen y se lo ofrecí. Hermana, ¿no te suena esta pulsera? Suzangzu la miró fijamente y se quedó paralizada. ¿Por qué tienes esto? La señora Sen me lo dio. Dijo que era su pulsera personal. Suzangzu exhaló aliviada. Pulseras como esas son comunes en la capital. Es normal que la señora Sen tenga una. ¿En serio? Señalé una pequeña grieta en el brazalete. Si no recuerdo mal, esta grieta se produjo cuando a la prima Sen se le cayó el año pasado. Ella te tapó la caída. De lo contrario, te habrías lastimado la frente. Hace un año, durante el banquete de Año Nuevo, Suzangzu resbaló y casi se golpea la cabeza contra el suelo. Sengwane la agarró, pero su brazalete se rompió al golpear el suelo. Suzangzu miró con atención y efectivamente era la misma grieta. Estaba atónita, pero después de todo, era una dama de noble cuna. Suavizó rápidamente su expresión. Eso sigue sin probar nada. Muchas pulseras tienen grietas. Nunca podrás despertar a alguien fingiendo estar dormido. Así que simplemente le ofrecí un último recordatorio. Sengwane solo dejó una carta y regresó a Xinjiang. Ya ha pasado más de un mes. Hermana, ¿has recibido alguna respuesta de ella? Xinjiang estaba a solo unos días de viaje de la capital. Si hubiera habido alguna respuesta, ya deberían haber llegado varios intercambios. Suzangzu se sumió en sus pensamientos y se marchó a toda prisa. Al verla regresar apresurada e inquieta, no sentí ni un ápice de alivio. En cambio, el peso en mi pecho se hizo más fuerte. Para derribar la casa del duque de Dingua, mi fuerza por sí sola nunca sería suficiente. Necesitaba otro plan. 07. Por mi falta de decoro, el duque montó en cólera. Mi compromiso con el segundo joven amo de la familia Sen se pospuso. Mis padres me confinaron como castigo, pero nunca fui alguien que esperara tranquilamente a que me castigaran. Por suerte, nadie en la finca se molestó en vigilarme ni en atraerme. Mientras siguiera con vida y siguiera siendo útil a la familia Su, no les importaba lo que hiciéramos. Así que, aunque nos escabulléramos, nadie se dio cuenta. Fue solo nuestra mala suerte que hoy llegáramos en el momento equivocado. Apenas nos habíamos sentado cuando un grupo de hombres irrumpió para arrestar a alguien.
El hombre que los lideraba destacó al instante, frío, de una belleza impresionante como una clara luna de invierno. Llévenlo, ordenó. Traérselo a este príncipe. ¿A este príncipe? Se me encogió el corazón. Solo había un hombre en toda la capital que podía referirse a sí mismo de esa manera. Su Alteza el Príncipe Jin, hermano menor del emperador. Mi mente daba vueltas. En ese momento, uno de sus asistentes caminó directamente hacia nosotros. Me señalé confundido, susurrándole a Lue. ¿Yo? Lue parecía igual de perdido. Pero los hombres nos rozaron y agarraron al hombre sentado detrás de nosotros. El rostro del hombre se retorció de terror mientras tartamudeaba. Cometiste un error. No maté a nadie. No lo hice. Ahórrate las excusas. Tenemos la evidencia y el testigo, dijo un comandante corpulento de rostro cuadrado. Lanzó una daga a los pies del prisionero y luego jaló a otro hombre hacia adelante. El segundo hombre se arrodilló de inmediato y señaló al arrestado. Su Alteza, era él. Mató al comandante Jian. Llévenselos. Interróguenlos con cuidado, dijo el príncipe Jin, y luego se dio la vuelta para marcharse. Esperen. La palabra se me escapó sin que pudiera contenerme. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía hablar. 08. Todos se detuvieron al oír mi voz. Incluso el propio príncipe Jin se giró. El comandante de rostro cuadrado frunció el ceño, molesto. ¿Quién eres para hablar con tanta rudeza ante su Alteza? No le respondí. Mis ojos estaban fijos en la daga que yacía en el suelo, de la que emanaban oscuras y delgadas volutas de humo negro. Al mismo tiempo una nube similar de negrura latía débilmente desde la frente del comandante. Volvía a ver a Deatchi, el presagio que se aferra a quienes han matado. Ese hombre no es el asesino, dije en voz baja. El príncipe Jin se giró completamente hacia mí observándome con ojos profundos como un manantial sin fondo. ¿Y por qué dice eso la joven? Miré a sus hombres, luego posé la vista en el ahora hostil comandante de rostro cuadrado antes de volverme hacia el príncipe. No quiero meterme en asuntos ajenos, pero... Miré al hombre injustamente acusado. Tenía los ojos rojos. Tímido como era, se mantenía terco. Hacía apenas unos minutos, se debatía entre gastar una moneda más en un plato de bontons vegetarianos en lugar de fideos simples. El tendero se había burlado de él por ser frugal, pero él había dicho que necesitaba ahorrar todo el dinero para cuidar de su madre anciana y lisiada. ¿Cómo podía ver cómo incriminaban a alguien como él? Y sin embargo, si me quedaba callado, lo condenarían por asesinato. ¿Qué le pasaría entonces a su madre? Pero ya apenas podía protegerme. Interferir así no era nada prudente. Tras dudar un poco, le dije al príncipe Jin: Su Alteza, ¿me presta un paso para hablar con usted en privado? Un paje me bloqueó de inmediato. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a pedirle a Su Alteza que se mueva por usted? El príncipe Jin levantó una mano, impidiéndole hablar, y me miró fijamente durante un largo instante. Luego se hizo a un lado. Lo seguí, asegurándome de estar lo suficientemente lejos de los demás antes de detenerme. Respiré hondo. Todos decían que el príncipe Jin era difícil e intimidante y no se equivocaban. Tan cerca de él, sentí una presión inexplicable. Por un momento me arrepentí de haber intervenido. Pero entonces recordé la mirada de aquel pobre hombre y el arrepentimiento se desvaneció. Lo consideraría una buena acción. Su Alteza, dije. Él no es el asesino. Oh. Su mirada se agudizó. ¿Entonces sabes quién es? Miré al comandante que fingía no escuchar a escondidas, pero claramente se esforzaba por oír. Incluso desde la distancia podía sentir la amenaza que emanaba de él. Su Alteza debería prestar más atención a su comandante adjunto. Ante eso, la expresión del príncipe Jin se tornó mucho más seria. ¿Tienes pruebas, señorita? Me quedé paralizada. Sentí un calor que me subía desde las mejillas hasta las orejas. Claro que no tenía pruebas. No podía decirle exactamente qué vi a Deatchi. Me habrían metido en una pocilga por brujería. No, admití con frialdad.
Si Su Alteza no me cree, puede que piense que mis palabras son tonterías. Me despido. Hice una reverencia y me di la vuelta. En cuanto a ese pobre hombre, su destino sería el que el destino decidiera. Ignorando la mirada asesina del comandante de rostro cuadrado, me marché con el señuelo. 09. Pensé que el príncipe Jin me había ignorado. Pero al día siguiente alguien vino a buscarme. Era la misma página de ayer. Saludos, señorita. Soy Stone, el asistente de Su Alteza. Nuestro príncipe dice que aún necesita su ayuda. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Esta era una oportunidad que debía aprovechar. Lo había pensado mucho la noche anterior. El comportamiento del duque era poderoso, demasiado poderoso para mí solo. Pero no intocable. Si quisiera usar el crimen de Shanbenao para romper el compromiso, el príncipe Jin sería el mejor aliado que podría encontrar. De camino, Stone me dijo que el príncipe había ordenado una investigación secreta durante la noche. Habían confirmado que el subcomandante Yang era el verdadero asesino. Señorita, es usted increíble, dijo Stone, levantando el pulgar. ¿Pero cómo supiste que era él? Moví la comisura de la boca. Una pregunta excelente. Una que no pude responder en absoluto. Me las arreglé para dar una explicación sin darle importancia. Llegamos a la residencia del príncipe Jin. Lue y yo seguimos a Stone por varios pasillos tortuosos antes de llegar al estudio del príncipe. Señorita Su, por favor pase. Su Alteza la espera adentro. Se le pidió a Lue que permaneciera afuera. Abrí la puerta. El príncipe estaba de pie frente a un biombo sumido en sus pensamientos. Saludos, Su Alteza. Se giró y me miró de pies a cabeza. Una oleada de presión silenciosa me invadió desde todas direcciones. Justo cuando ya no podía soportar más el silencio, de repente hizo un gesto. Asiento. Solté un suspiro silencioso y me senté bebiendo un poco de té. Al percibir mi inquietud, pareció retirar parte de su aura intimidante. Ya debes saber por qué te llamé. Me humedecí los labios con la mente acelerada y repetí las observaciones que te había hecho ayer. Un hombre tan obediente y tan frugal, alguien que piensa primero en su madre, jamás quitaría una vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué volví a sentir ese cosquilleo en la columna? La voz del príncipe sonó baja y firme. Entonces, ¿cómo sabía la señorita Su que el verdadero asesino era el subcomandante Yang? Me retorcí los dedos. Así que volvíamos a la misma pregunta. Tras una larga pausa apreté los dientes. Era solo una suposición, pero no sin razón. Su Alteza, si me lo permite, le contaré una historia. 10. Había una vez un burro y un perro. El burro trabajaba duro todos los días y se ganó el cariño de su amo. El perro, sin embargo, era un poco astuto. Le encantaba holgazanear, pero no quería perder el favor de su amo, así que se le ocurrió una idea ingeniosa. Atrajo al burro a un pozo donde unas púas ocultas lo atravesaron hasta matarlo. El perro regresó con su amo gimiendo lastimeramente. Este lo condujo hasta el cuerpo del burro y culpó de todo a un cazador, acusándolo de cavar la trampa que causó la muerte del burro. Tras perder a su burro favorito, el amo trató al perro como a su compañero más preciado. El príncipe Jin me miró con una media sonrisa. Entiendo. Hay otro caso aquí. Me pregunto si a la señorita Su le interesaría. Sabía que aún no había dejado de sospechar de mí, pero ahora sí que necesitaba su ayuda. Ganarme su favor era lo primero. Asentí. Por favor, hable, Su Alteza. Si puedo ayudar, haré todo lo posible. El príncipe Jin me llevó al palacio. Solo entonces comprendí para qué quería mi ayuda. Antes, la emperatriz viuda no solo tenía bajo su protección al emperador y al príncipe Jin, sino también a una princesa mayor. Pero la princesa había fallecido hacía 2 años. Enviar a la tumba a una generación más joven había pesado mucho en el corazón de la emperatriz viuda. Desde entonces, una enfermedad persistente la había curado. Me quedé paralizado. Realmente no podía adivinar qué tenía en mente el príncipe Jin. Después de todo, la princesa llevaba muerta 2 años.
No podía sospechar que yo pudiera ver el aura mortal que rodeaba a un asesino, ¿verdad? No lo comprendí hasta que entramos en la residencia de la emperatriz viuda. Quería que averiguara la causa de la muerte de su asistente personal, porque su enfermedad parecía inquietantemente similar a la que afectó a la princesa hacía 2 años. Tras saludar a la emperatriz viuda, vi que efectivamente estaba indispuesta, reclinada débilmente tras un biombo sin apenas ánimos para hablar. Cuando supo que íbamos a examinar a la niñera Chan, aceptó sin dudarlo. La niñera Chan había muerto en paz, tan en paz que era casi antinatural. Pero el aura negra que emanaba constantemente de su cabeza dejaba claro que su muerte no había sido accidental. Dijeron que había enfermado gravemente hacía 1 mes. Pero se recuperó rápidamente y volvió a servir a la emperatriz viuda todos los días. Hasta unos días antes de su muerte, cuando se sintió repentinamente agotada y débil, por compasión a sus años de servicio, la emperatriz viuda le concedió 10 días de descanso. Murió al 7º día de su baja. Recorrí con la mirada la habitación donde había vivido la niñera. Mis ojos se posaron en un jarrón en la estantería. Un aura negra fluía sin cesar desde su interior. Lo bajé y descubrí un pequeño martillo de hierro oculto en su interior. De repente imágenes fragmentadas cruzaron mi mente. Me flaquearon las piernas y me tambaleé hacia atrás. Unas manos fuertes me sostuvieron. ¿Cómo está? Estoy bien. Negué con la cabeza. Asesinaron a la niñera Chan. 11. Tras salir del palacio, el príncipe Yan me envió un carruaje de regreso a la finca. Lue se apresuró a decirme que mi madre ya había fijado la fecha de la boda entre el segundo hijo del duque protector y yo. El mes que viene, el 6. ¿Qué? Tan urgente, definitivamente algo andaba mal. Me dirigí directo al patio de mi madre. Estaba a punto de tocar cuando la oí hablando con mi padre. El instinto me decía que la conversación tenía que ver conmigo. Curioso, me detuve en seco. Y entonces escuché algo que jamás olvidaría. Mi propia hija ya fue sacrificada. Una criada no es nada. Claro que podemos prescindir de ella. Señora, haga lo que crea conveniente. Esa chica siempre ha tenido solo a Lue a su servicio. Ya es hora de asignarle más sirvientas. Es cierto. Con los gustos peculiares del segundo joven maestro Chan, me temo que ni siquiera varias esposas sobrevivirían. ¿De verdad no te preocupa esa chica? Es solo hija de una concubina. ¿Cómo puede compararse con nuestra preciada joya? La he criado durante todos estos años. Debería pagarme lo que me ha dado. Poder casarse con un miembro de la familia del duque protector ya es la mejor pareja que pude conseguir para ella. Que sobreviva o no no es asunto nuestro. Si nuestra joya no se hubiera encariñado con el joven maestro Chan en aquel entonces y nos hubiera obligado a investigarlo, quien ahora saltaría al pozo de fuego habría sido nuestra querida hija. Retrocedí tambaleándome, agarrándome a un pilar con manos temblorosas. Así que sabían que moriría si me casaba con alguien de esa familia. Sin embargo, solo para aferrarse al poder del duque protector, aún pretendían incluirme. Ambas éramos hijas. Sin embargo, nuestro valor era incalculable. De repente mi madre preguntó, ¿no tratarías a nuestra joya de la misma manera? ¿Cómo podría ser igual? Joya es la hija que más apreciamos. Su esposo no puede ser como el segundo hijo de Chan. No te preocupes, le encontraré un matrimonio que le guste. Últimamente el primer ministro parece interesado en aliarse conmigo. Creo que su hijo mayor es una buena opción. He oído lo mismo. Es el mejor alumno de este año, ¿verdad? Padre asintió. Conozco al chico. Educada, elegante, talentosa. Señora, prepare un buen regalo. Planeo visitar la residencia del primer ministro pronto. Si logramos formar una alianza, el futuro de la casa Su será ilimitado. No tenía ni idea de cómo volví a mi patio. Solo que el pañuelo que tenía en la mano ya estaba hecho trizas. No sabía si a mi querida hermana le habían ocultado todo esto. Lue, tráeme la ropa que bordé para mi hermana. Se la voy a dar yo misma. 12. Mi habilidad para bordar era famosa entre todas las señoritas de las habitaciones interiores. Por eso a mi madre y a mi hermana les encantaba usar la ropa que bordaba.
Al recordarlo ahora, resulta dolorosamente irónico. Les di toda mi sinceridad, pero la tiraron al suelo sin pensarlo 2 veces y la aplastaron contra el barro. Al entrar en Maple Grove Court, no vi ni una sola criada ni sirviente. Eso no era normal. Solo al pasar por la pasarela cubierta vi vagamente a un hombre y una mujer apoyados el uno en el otro. Sentí como si me hubiera caído un rayo. El hombre no era otro que Sen Benao, el mismo segundo joven maestro Sen con quien se estaba arreglando mi matrimonio. Y él, de hecho, le había dado a Su Zongzu la horquilla que se suponía sería mi regalo de compromiso. Un denso humo negro se elevaba sin parar sobre la cabeza de Su Zongzu. Sen-len. ¿Cuánto tiempo más tenemos que andar a escondidas así? Mis padres no nos dejan estar juntos, pero el bebé que llevo en el vientre no puede esperar más. Sen-len es una forma romántica de llamar a un hombre por su apellido como querido Sen. No te preocupes. Ya lo hablé con tus padres. Nos casaremos el mes que viene. Ese día simplemente le echas este paquete a la segunda señora del té. En cuanto lo beba, se desmayará y no despertará en un rato. Mientras la lleven en brazos al sedán nupcial, serás tú quien se case conmigo. Me quedé sin aliento. No solo tenían una aventura ilícita, sino que ya habían forjado una vida juntos. Y ella planeaba reemplazarme el día de mi boda, colándose en el sedán nupcial en mi lugar. Realmente no sabía si llamarla devota o simplemente descerebrada. En otras palabras, Su Zongzu no tenía ni idea de cómo era realmente Sen Benao. Por un breve instante sentí una oleada de triste satisfacción. Padre y madre la consideraron una joya preciosa. Conspiraron y planearon su futuro en todos los sentidos. Y al final, fue ella quien se arrojó al fuego. Me preguntaba si mis padres se enterarían alguna vez de que estaba embarazada y planeaba casarse en secreto con Sen Benao. ¿Se desmayarían en el acto? Pero cuando la satisfacción se desvaneció, suspiré. Pensándolo bien, aunque Su Zongzu no me trataba con cariño, tampoco me había hecho daño de verdad. Incluso hubo varias ocasiones en que otros me intimidaron, y ella intervino para ayudar. Por ejemplo, hace 2 meses, cuando fui a comprar ropa y no llevaba suficiente dinero, la señorita Zeng, hija del funcionario del Ministerio de Derechos, se burló de mí por ser una niña pobre y de baja cuna. Su Zongzu pasaba por allí. No solo pagó por mí, sino que además sermoneó a la señorita Zeng en el acto. Quienes realmente me trataron mal fueron mis padres. ¿De verdad iba a verla saltar a ese pozo de fuego? Dudé mirando el vestido que le había traído. Pero si no se casa con Sen Benao, entonces yo sería quien tendría que casarse con él. Y no quería eso en absoluto. Era hora de revelar la verdadera naturaleza del segundo joven maestro Sen. No esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. 2 días después, me llamaron nuevamente a la residencia del príncipe Jin. Ordenó a sus sirvientes que me trajeran un tazón de sopa medicinal. Dijo que era el mismo remedio que la señora Sen bebió durante los últimos 7 días antes de morir. Hice que mi gente investigara. La difunta princesa también tomó la misma medicina durante 7 días antes de su accidente. Era una medicina poco común. Aunque estaba destinada a ser un antídoto si se usaba incorrectamente se convertía en veneno, pero la persona que la bebía parecía perfectamente normal. No me extraña que el príncipe Jin, con todo su poder y conexiones, encontrara el problema tan rápido. ¿A qué te refieres con usado incorrectamente?, pregunté. El príncipe Jin apretó los labios, con un escalofrío intenso en los ojos. Esta medicina, llamada el sueño de 7 días, procedente de las regiones occidentales, solo es mortal al combinarse con plomo refinado. Abrí los ojos de par en par. Su Alteza, dice que la difunta princesa y la señora se murieron por estar expuestas al plomo y luego beber esta medicina, lo que provocó el efecto del veneno. El príncipe Jin asintió. Así que alguien los atacó deliberadamente. Señorita Su, dijo, la muerte de mi hermana real y de la señora Sen es el mayor dolor de mi madre. Si encuentra al asesino, la recompensaré generosamente. Expuso sus condiciones abiertamente. Normalmente con sus habilidades encontraría al culpable rápidamente. Pero la enfermedad de la emperatriz viuda ya estaba en una etapa crítica. No había tiempo que perder. Y la manera más rápida era identificar directamente al asesino.
Dudé. Si tiene alguna inquietud, me dijo, puede hablar con total libertad. Después de considerarlo desde todos los ángulos, decidí arriesgarme. Su Alteza, necesito visitar el dormitorio de la princesa. No había encontrado nada inusual en la habitación de la emperatriz viuda. Pero quizás la habitación de la princesa aún albergaba pistas. El príncipe Jin dio la orden de inmediato. La habitación de la princesa parecía la misma de siempre. Lo único extraño era que debajo de su cama salía humo negro sin parar. Me agaché para mirar. Allí también había un pequeño martillo de hierro. Lo recogí y lo examiné detenidamente. Mi mente tembló de repente, imágenes que pasaban rápidamente por mi cabeza. Había demasiados y demasiado caóticos. No pude mantener el equilibrio. Me agarré la cabeza y casi me desplomó. El príncipe Jin se abalanzó como una flecha y me sostuvo. ¿Qué pasó? Su voz era urgente. Me llevó un buen rato recuperar la claridad. El martillo. El problema está en el martillo. La princesa no murió envenenada, dije en voz baja. Murió porque alguien le clavó un clavo en el cráneo. 14. ¿Qué? ¿Quién hizo tal cosa? La voz del príncipe Jin se volvió peligrosamente grave. Cuando encontré el martillo en la habitación de Madame Chan, vi fragmentos dispersos de mi visión, pero no los recomponía. Pero ver otro martillo hoy me lo devolvió todo, más claro y nítido. La difunta princesa y Madame Chan fueron asesinadas a martillazos. Y quien los mató fue la emperatriz viuda. Miré al príncipe Jin con compasión, sin saber cómo darle la noticia. Señorita Su, dígalo. Lo miré con atención y cerré los ojos. Fue la emperatriz viuda quien mató a la princesa y a Madame Chan. Es imposible. Una presión sofocante me aplastó al instante. Todos fuera, ordenó. Con esa sola orden, todas las doncellas del palacio se retiraron. Señorita Su, ¿cuál es la verdad? Al recordar las escenas que acababa de presenciar, se me puso la piel de gallina. Miré al príncipe Jin, con un escalofrío que me calaba los huesos. Si se enterara de que la mujer a la que había llamado madre toda su vida ya había sido reemplazada, ¿cómo reaccionaría? El impostor estaba seguro de que nunca sospecharía de ella. Que incluso si descubriera la causa de la muerte de Madame Chan, jamás imaginaría que la propia emperatriz viuda había sido engañada. Solo entonces se atrevió a dejarlo investigar libremente. Olvídalo. Ya sea que lo dijera ahora o después, las consecuencias fueron las mismas. Su Alteza, abandonemos el palacio primero. Este palacio estaba lleno de demasiada oscuridad oculta. Una vez en el carruaje, analicé mis emociones y finalmente le conté todo. En ese momento, aunque no le dijera mi precio, me concedería mi petición de todos modos. Cuando regresé a casa, incluso tumbada en la cama, aún no me había recuperado del susto. ¿Quién lo hubiera pensado? La verdadera emperatriz viuda había muerto hacía mucho tiempo, y quien ostentaba su rostro era la marquesa del duque de Dingua. La casa del duque de Dingua había estado jugando un juego asombrosamente grande. 15. Al día siguiente, tras el regreso de mi padre de la corte, llamó a mi madre al estudio. Con la excusa de entregarle la ropa a mi hermana, llevé el atuendo que no le había podido dar la noche anterior y caminé hacia su patio. La encontré sentada allí, con el rostro radiante de alegría, bordando. Hermana mayor, ¿por qué estás tan contenta?, pregunté con una sonrisa. Quizás por su buen humor, me dirigió unas palabras más. Padre dice que el joven Lord Chan, el mayor, regresa del campo de batalla. Asistirá a tu ceremonia de matrimonio con el segundo hijo de Chan. Me quedé paralizada. Y entonces todo cobró sentido. Así que el príncipe Jin ya había unido fuerzas con su majestad. Por eso llamaban a Chan, el mayor, de vuelta a la capital. Sonreí aún más. Gracias a padre y madre, la hermanita se casará con el joven Lord Chan. Su expresión se endureció por un momento antes de volver a la normalidad. Entonces será mejor que te prepares para el matrimonio. 16. El día antes de la boda, se difundió la noticia desde el palacio. El joven señor Chan, el mayor, había intentado abusar de una doncella del palacio, indigna de su rango. Luego descubrieron pruebas sólidas de traición y connivencia con el enemigo.
Inmediatamente fue despojado de su título de heredero del duque de Dingua y relevado del mando militar. Después fue encarcelado en la prisión imperial. La emperatriz viuda, presa del pánico, instó a su majestad a reconsiderar su decisión. Afirmó que semejante castigo a un general meritorio debilitaría a la nación. Pero el emperador se negó. La emperatriz viuda se enfureció tanto que murió esa misma noche. Los 200.000 soldados bajo el mando de Schan el Mayor en la frontera fueron recuperados por la corte. El duque Dingua se arrodilló en el salón, negándose a levantarse. Oficiales civiles y militares recopilaron todas las pruebas de los crímenes del duque de Dingua a lo largo de los años. Fue increíblemente aterrador. Si el segundo joven Lord Schan había cobrado algunas vidas, el duque y su esposa habían acumulado innumerables deudas de sangre. Especialmente el duque. Había asesinado personalmente a la princesa mayor, quien los escuchó a él y al heredero conspirando para derrocar al emperador y apoderarse del trono. E incluso reemplazó a la emperatriz viuda con su propia esposa. La emperatriz viuda del palacio había sido una impostora. En cuanto a la niñera Schan, descubrió la verdad y fue silenciada. El envenenamiento que descubrió el príncipe Jin solo había sido una cortina de humo. La verdadera emperatriz viuda, la verdadera princesa mayor y la niñera Schan fueron asesinadas con largos clavos clavados en sus cráneos. Su sangre salpicó los pequeños martillos, manchándolos de resentimiento. Así fue como vi la verdad. 3 días después, las propiedades del duque de Dingua fueron confiscadas y todo el clan fue condenado a muerte. El duque y su esposa Schan el Mayor y Schan el Segundo fueron ejecutados sin posibilidad de indulto. La dama Schan fue enviada a los campamentos militares como prostituta militar. Los sirvientes de la casa fueron exiliados o liberados según sus crímenes. Toda la capital estaba conmocionada. El día anterior, las propiedades del duque habían sido gloriosas. En un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció como el humo. En cuanto a mi padre, debido a sus estrechos vínculos con el duque, fue implicado y degradado 3 rangos. Mi madre, que había juzgado tan mal a la gente, fue castigada por mi padre y confinada durante 1 año. La más miserable de todas fue Su Zongzu. Sus padres finalmente le contaron la cruel verdad. Al final, la obligaron a beber un tazón de medicina abortiva, perdiendo al bebé que llevaba en el vientre. 17. Nunca pude perdonar a mi padre y a mi madrastra por conspirar contra mí. Así que decidí emprender mi propio camino. Fui a ver al príncipe Jin y le pedí que cumpliera la promesa que me había hecho. ¿Empezar de nuevo? Sí. Asentí. Lo he pensado bien. Ayudaré a los magistrados a resolver casos. Al menos podré mantenerme. Me miró con una mirada profunda e indescifrable. Muy bien. Entonces acude al Tribunal de Revisión Judicial. Allí tendrás un lugar para usar tus talentos. El Tribunal de Revisión Judicial. Su territorio. Bajé la mirada, sintiéndome inesperadamente nerviosa. En el carruaje que el príncipe Jin me envió para llevarme a casa, hojeé distraídamente la pila de libros que había dejado en el asiento. El de arriba se titulaba Rastreando objetos resentidos. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Abrí la página marcada y leí. Quienes tienen una constitución inusual pueden tocar objetos y percibir el mundo oculto. Cualquier objeto que albergue resentimiento injusto, al tocarlo, los restos de pensamientos persistentes se aferran a los dedos, la energía de la muerte se filtra en los huesos. Su aliento es como una criatura fría en aguas profundas, silenciosa pero presente. Su resentimiento es como el viento invernal que se cuela por una ventana, tenue pero inconfundible. Sigue este rastro a través de los reinos de los vivos y los muertos. Donde yacen los huesos, el asesino no puede esconderse. Las almas agraviadas pueden tomar prestada la lengua del portador para expresar deseos incumplidos, y las sombras toman prestados sus pies para buscar la justicia negada. Golpe sordo. El libro se me resbaló de las manos y cayó al suelo.